9:07 de la mañana. Estamos de vuelta con ustedes. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El día de hoy vamos a abordar una problemática muy importante, el embarazo en adolescentes en el Ecuador, que constituye una problemática con altas tasas de prevalencia y graves consecuencias sociales y económicas. Para hablar del tema he invitado a dos profesionales muy distinguidos. Se trata de la doctora Andrea Tinoco y del sociólogo Javier Gutiérrez. Ella es ginecóloga y el doctor, pues, el ingeniero, un sociólogo de mucha valía. A ambos, bienvenidos. Gracias por acompañarme. Muchas gracias. Con todo gusto. Muy gentil. Quiero comenzar, primeramente, esta entrevista tan interesante de este tema que a mí en lo personal me preocupa muchísimo, compartiendo con ustedes rápidamente unas estadísticas. Ecuador ocupa el primer lugar en la región andina en prevalencia del embarazo precoz o en adolescentes y el segundo en América del Sur después de Venezuela. Fíjense ustedes que a nivel nacional hay alrededor de 1.600 embarazos anuales en adolescentes menores a 15 años de edad. Una de cada 10 mujeres que mueren en nuestro país es madre adolescente. 2 de cada 10 niños que fallecen después del parto son hijos de una adolescente. Así están las cosas y estas estadísticas que demuestran la gravedad del problema. Quiero comenzar con el sociólogo, si me lo permite, preguntándole como punto de partida, ¿por qué se da estos índices tan altos de niñas, de adolescentes embarazadas en el Ecuador? ¿Cuál es la razón? Sí, buenos días, doctora, buenos días a WQ Radio. A ver, yo creo que esto se mantiene porque justamente este dato no se mantiene alarmante, porque justamente se mantienen políticas y percepciones y prácticas equivocadas a nivel de la sociedad ecuatoriana, que incluye el Estado central, que incluye los diferentes actores, ¿no? El sistema educativo, el sistema laboral. Incluso detrás hay unas causas culturales también, que ya podemos hablar sobre eso más adelante, pero que al mantenerse, ¿no es cierto?, no están enfrentando los datos que usted bien manifiesta, no lo están enfrentando, sino que están ocultándolo y dejándole que se mantenga en el tiempo y llega, con este dato, llega a evidenciarse que después de Venezuela tenemos la más alta tasa de embarazo adolescente en Sudamérica y las de mayor en Centroamérica. Hay países centroamericanos como Nicaragua y El Salvador que todavía tienen tasas más altas que el mismo Ecuador. Fíjese usted que yo revisaba las estadísticas a mis dos invitados y a ustedes, y la Organización Mundial de la Salud habla de estadísticas alarmantes. Imagínense ustedes, anualmente de 21 millones de adolescentes embarazadas. Y eso es gravísimo en el mundo, adolescentes de entre 10 y 15 años de edad. Y luego de 15 hasta 19 años, 21 millones de adolescentes en el mundo. Ahora, ¿qué rol o qué papel ocupa la familia? Porque siempre estamos hablando de que el Estado no cumple, de que el Estado está en deuda con la sociedad, de que si el gobierno seccional no me cumple, que si el gobierno central no me cumple. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la familia, en este caso, de las niñas? Hay responsabilidad. Lo que no debemos dejar es desconectar a la familia de lo que sucede a nivel social en general. Es decir, familias que están en situación de extrema pobreza, familias que están, ¿no es cierto?, atravesadas todavía por ideologías moralistas, ¿no es cierto?, familias que están atravesadas por ideologías de la superioridad del hombre, especialmente en zonas rurales, ¿no es cierto?, familias que están atravesadas por un sistema educativo que en zonas vulnerables y rurales validan el abuso contra las mujeres. Entonces, también las familias son víctimas de un sistema social. Estoy de acuerdo con usted, todo no se debe la culpa a un solo actor, esto es de múltiples actores. Todavía la sociedad no se da cuenta que necesitamos como sociedad, y todos, sistema educativo, medios de comunicación, sector empresarial, todos, ¿no es cierto?, enrumbarnos en una política social, ¿no es cierto?, que prevenga esta situación a través de una educación sexual abierta, como lo podemos ver en países como Chile, Uruguay, Holanda, ¿no es cierto? Las tasas que tenían en Chile de 55 embarazos adolescentes por cada 1.000 embarazos, bajó a 40, 35, y Holanda bajó a 5.
Nosotros estamos entre el 60 a nivel urbano y el 80 a nivel rural, y en ciertas estadísticas dice que llegamos a 100 embarazos por cada 1000 adolescentes, cuando la mayor tasa en Centroamérica es 80-90. Nosotros en Ecuador podemos llegar a tasas de 100. ¿Cómo redujeron esos países estas graves y altas tasas de embarazo adolescente? Con una política abierta, científica, consensuada entre actores, no solamente el Estado, sino incluso las iglesias, porque la iglesia tiene influencia en los habitantes. La iglesia se suma a una política de Estado, a una política social, es decir, bueno, todos vamos a enfrentar esta problemática con educación sexual coherente, todos vamos a hacer campañas para disminuir la desvalorización que hay hacia las niñas, ¿no es cierto? Hay una enorme desvalorización al rol que tienen las niñas, especialmente en la zona rural. ¿Por qué la deserción escolar, fíjese, entre niños y niñas, se da principalmente en niñas, comparando con los niños? ¿Por qué? Porque el valor de las niñas, hay una concepción cultural, es menor frente a los niños. Los niños dicen, pueden ser padres sin responsabilizarse del bebé. Pueden buscar trabajo, las niñas no, tienen que estar en la casa. Hay una serie de factores que incluso validan que las niñas tengan hijos a temprana edad en ciertas zonas vulnerables y rurales. Les da la posibilidad de ser alguien con marido, entre comillas, perdón que utilice estas expresiones, les da la posibilidad de algún momento salir de la pobreza, porque en su casa vive pobreza. Si se hace de, como escuchamos, ¿no?, en esos sectores, en el argot popular, si se hace de marido, tiene la posibilidad de mejorar su ingreso económico, porque el padre tiene que hacerse cargo del niño, y la gran mayoría de veces no es así. Sociólogo, luego, y voy a dejarle a usted una pregunta en el aire para que vaya pensando qué me va a responder. Tal vez y sea por eso que yo he visto que en el Estado, en el caso del Ecuador, el Estado ecuatoriano, y fíjense que no estoy personalizando ni quiero referirme a un gobierno en particular. Yo soy una mujer de 56 años con 38 años en el ejercicio de la comunicación, y lo que he visto siempre por parte del Estado ecuatoriano, aparte del gobierno central y de los gobiernos seccionales, es la atención a la maternidad incluso en las adolescentes. Hacia allá se enfocan todos los esfuerzos, que está muy bien, pero en cuanto a acciones de prevención para evitar que más adolescentes se conviertan en madres, no veo la misma fuerza que sí se pone en el tema de atender a las mamás adolescentes. Luego usted nos explicará por qué. Vamos ahora con la doctora Tinoco. Doctora, para un poco entender las circunstancias a las que se enfrenta una niña que se convierte en madre, porque nadie le enseñó, porque no tuvo el acompañamiento de su familia, ¿cuáles son las consecuencias del embarazo en una adolescente? ¿En qué se diferencia una mujer fisiológicamente completa, madura, con la edad para ser madre, y una niña de 10 a 15 años? Muy buenos días, gracias por la oportunidad de poder hablar sobre este tema tan importante. Bueno, en primer lugar, tenemos una niña, ¿no? Una niña que en realidad sus órganos, su pelvis no está totalmente configurada, totalmente preparada para albergar otra vida. Está descrito en la literatura que son muchas las complicaciones que se pueden presentar en una madre adolescente. Tenemos la preeclampsia, tenemos los estados hipertensivos del embarazo, tenemos el aumento del índice de tasa de cesáreas. Por lo mismo que digo, las niñas tienen su pelvis pequeña, aún no está totalmente desarrollada. Entonces, el aumento de la tasa de cesáreas va a ser mayor en ellas. ¿Por qué no hablar de la desnutrición? También generalmente son niñas malnutridas, que van a también tener embarazos de alto riesgo, con niños pequeños para edad gestacional, con niños con partos prematuros. La anemia durante el embarazo es otra problemática en este grupo social. Hay muertes también, de acuerdo a las estadísticas. ¿Son más proclives o es más proclive que una niña, que una menor de edad? Que, ojo, dicho sea de paso, y usted me lo podrá corroborar, doctora, no siempre tienen una atención adecuada, y cuando se trata de un embarazo no deseado, no siempre acuden a una casa de salud que les brinde las garantías para poder ser atendidas, y van a hacerse un legrado o un aborto que no solamente
asesina al niño, sino que pone en riesgo sus vidas, ¿o me equivoco? Claro, así es, exactamente. Esa es otra problemática social. O sea, una niña que queda embarazada, en realidad, en primer lugar, como persona, se siente desprotegida, se siente afligida, siente que no va a poder contra esta situación. Y muchas veces no consulta con la persona correcta, sino que se deja llevar tal vez por amigos, incluso hasta por redes sociales, y terminan en una situación que no debería ocurrir, como son los abortos provocados en clínicas clandestinas, que sí se da aún. A su caso, en lo que es su vida profesional, ¿ha llegado tal vez alguna menor con complicaciones fruto de haberse realizado este tipo de prácticas o de abortos? ¿Cómo llega una menor de Sí, edad en ese caso? o sea, sí se ha visto y no, o sea, no puedo decir que no es común, sí se ha visto. Llegan a las emergencias del hospital, son pacientes que llegan sangrando, muchas de ellas por legrados tienen el útero perforado, entonces ingresan de emergencia, hay que atenderlas de emergencia por esta situación tan grave en cómo llegan. En el caso de los menores de edad o de las criaturas recién nacidas, fruto de haber estado en el vientre de una menor de edad, ¿qué complicaciones pueden presentar esos niños al nacer y qué va a pasar con ellos en su desarrollo? ¿Podrá tener las mismas condiciones o circunstancias de un niño que sí fue albergado en el vientre de una mujer plena? Claro, así como lo mencioné, generalmente la madre adolescente es una madre muchas veces malnutrida. Entonces, lo que va a dar como consecuencia son niños pequeños para edad gestacional, son esos niños pequeñitos, esos niños de bajo peso al nacer, hay más riesgo de prematuridad y también en cuanto a la parte social, la madre no estaba preparada para tener pues esta responsabilidad como es criar un niño y muchas veces la pobreza de ella pues engendrará pobreza también en su descendencia. Una pregunta final en esta primera parte para retomar mi diálogo con el sociólogo. Generalmente, y de lo que usted como ginecóloga ha visto, tanto de manera particular como médica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, normalmente en el promedio una niña de entre 10 a 15 años pare una sola vez o tiene un montón de partos? No, esa es otra situación, pues generalmente la niña tiene su bebé, muchas de ellas no acuden al control posparto y no se las puede asesorar de una manera anticonceptiva para distanciar sus periodos intergenésicos. Entonces es la típica niña que tiene un bebé este año y el otro año otra vez se embaraza y el otro año otra vez se embaraza y así se llena de niños. Increíble. Estimado sociólogo, le había dejado yo esta pregunta respecto de cuáles son, desde su respetable punto de vista y de su conocimiento, las acciones que el Estado, valga bien la oportunidad de aclarar, aquí no estamos hablando de este gobierno, del anterior, no, hablo del Estado ecuatoriano como tal, porque si hemos llegado a niveles de prevalencia tan altos de embarazo en adolescentes, no es algo que se hizo el año pasado o este año. Esto viene de décadas mucho más atrás. ¿Cuál ha sido la actitud o el rol que ha cumplido el Estado? ¿Qué ha venido haciendo para poder frenar o reducir estos índices? A ver, yo creo que a nivel de política pública varios planes para la prevención del embarazo y la educación sexual y reproductiva se han dado en el país. Pero al igual que otro tipo de políticas, el problema grave que tiene el Ecuador es que luego del diseño y la aprobación de una política por parte del gobernante, sea a nivel nacional o local, esa política empieza a desaparecer conforme cambian el ministro, el subsecretario, conforme hay conflictos a nivel de coordinación entre gobierno central y local, y no se logran conseguir los objetivos que tienen muchas veces buenos planes en ese sentido. Yo creo que el Estado adolece de algo que ha sido muy común en Latinoamérica, pero particularmente en Ecuador, bien, muy grave. La coordinación desde los ministerios con organizaciones que trabajamos políticas sociales pequeñas, porque las fundaciones, las ONGs, le pongo un ejemplo, la Misión Alianza Noruega, donde yo dirijo, Sí. acá en Guayaquil. Tenemos un convenio con la Universidad de Guayaquil, la Escuela de Medicina y la Escuela de Obstetricia. Tenemos convenios con fundaciones que trabajan justamente, que son especializadas en prevención del abuso sexual infantil, son especializadas en salud social y reproductiva, en atención en salud a niños y niñas, y formamos una red.
Pero adicionalmente a eso, tenemos fundaciones que ayudan a que los chicos y chicas se involucren en escuelas de teatro, escuelas de música. Tenemos una orquesta sinfónica de niños tocando el violín en sociovivienda. ¡Ay, qué maravilla! En sociovivienda donde nadie quiere ingresar ni a vender algún producto. Así Imagínense. es sumamente peligroso. ¿Qué nos llegar dice ahí. esto? Que con el Estado y la sociedad y nosotros que tenemos a nivel micro programas que demuestran cambios, debemos generar oportunidades para ellos, porque sus familias no les pueden dar oportunidades. Están en una situación complicadísima, atravesada por el microtráfico y todo lo que sabemos. Y que se sucede. agrava con cada embarazo de cada adolescente, porque sí, se ya lo multiplican dijo la como doctora gremlins y no hay pues recursos por Claro. parte del Estado para poder atender a tanta gente. Esas niñas adolescentes terminan con problemas de salud, como mencionó la doctora Tinoco, a nivel social, terminan estigmatizadas, excluidas del sistema escolar, excluidas del sistema laboral y muchas veces excluidas de sus mismas familias. Entonces, para evitar, en el marco de una política pública, ¿no es cierto?, disminución del embarazo adolescente, el problema es que los chicos no tienen proyectos de vida sanos que como adolescentes puedan desarrollar su adolescencia. En esa edad, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Es estar con otros chicos, hacer música, proyectar hacia dónde van en el futuro. Y si ellos carecen de todo esto, no solamente problemas como reclutamiento infantil, que hay ahora un problema gravísimo, Así es. el embarazo adolescente también es producto de eso, de la ausencia de oportunidades para un proyecto de vida, que lo hemos tenido nosotros quienes estamos aquí. Por supuesto. Tuvimos oportunidad para construir un proyecto de vida. Así es. Y tuvimos la oportunidad de llegar a donde estamos, digámoslo así. Por ¿no? supuesto, claro que sí. Hay cientos de miles de niños en Latinoamérica y miles en Ecuador que no tienen esa oportunidad. ¿Cómo podemos hablar de disminución del embarazo adolescente en esas condiciones? No se puede. Entonces, yo lo que creo es que de estas políticas pequeñas que muchas ONGs de cooperación internacional o fundaciones de Guayaquil, de Ecuador, están trabajando, demuestran disminución del embarazo adolescente en donde trabajamos. Demostramos que se puede disminuir con estas políticas pequeñas. Pero porque y eso es lo que no nos asume el quedamos Estado. cortos, porque no hay ese accionar por parte del Estado. Lamentablemente el Estado está atravesado por tantos intereses y cuestiones políticas y de cambios, de inestabilidad, que no hay continuidad en esto, pero es el Estado el que debe coger esta experiencia exitosa hacia la política pública. ¿Qué papel ha jugado la Iglesia? Usted lo decía, y en realidad pues ellos dicen que vengan los hijos que Dios le envía a uno, pero pues imagínese usted, o esa historia de que el niño viene con el pan bajo el brazo es solamente un dicho popular, porque hoy por hoy pues el que cree aquello no está bien del oremus, como dicen los españoles. Así es. Todavía hay ciertos espacios en las iglesias cristianas, sean católicas o evangélicas, que tienen esta posición todavía de conservadurismo. Hay otros espacios de las iglesias que tienen mayor flexibilidad, que se han sumado a ese tipo de proyectos que le comento. Nosotros trabajamos con varios actores de ambas iglesias en ese tipo de proyectos, pero claro, digamos, la norma institucional, la oficial, todavía tiene un discurso conservador. Yo creo que no podemos irnos en contra de una posición oficial de una iglesia, pero lo que sí debemos hacer es dar a conocer los efectos dañinos que tienen en las niñas y los niños si no tomamos medidas adecuadas, y que las niñas y niños y los padres de familia se eduquen y se informen lo suficiente para tomar sus decisiones. Porque me voy a un centro religioso donde, como usted dice, el sacerdote o el pastor o el líder, la autoridad de la iglesia en ese momento dice, bueno, que vengan el número de niños a la edad que sea, ¿no? Si son 10, 15, 20, eso es lo que imagínense. Si tenemos una población que desconoce sus derechos, que desconoce que eso le va a hacer daño, que no está educada, eso es un caldo de cultivo para que sigan habiendo estos problemas. Hablemos, estimada doctora Tinoco, de las medidas de prevención, de cómo protegemos desde la parte médica y, como bien lo decía el sociólogo, a través de una política pública, de salud pública, porque este es un problema que tiene también, obviamente, entraña un tema social, pero es una política de salud pública lo que debe implementarse. Hay anticonceptivos apropiados, en este caso, para estas menores de edad de entre 10 a 15 años, o los anticonceptivos van a variar en su aplicación o uso, tal vez algunos sean contraproducentes para una menor de edad.
Claro, los anticonceptivos en realidad deben dirigirse de acuerdo a cada paciente, pero como métodos anticonceptivos las adolescentes pueden utilizar varios. En primer lugar, tenemos los métodos de barrera, como es el preservativo masculino, el preservativo femenino. Hay que recalcar que este es el único método que las protege contra enfermedades de transmisión sexual. Interesante. ¿Ya? También tenemos métodos hormonales combinados que corresponden a las pastillas, corresponden a las ampollas y a los parches transdérmicos. También es un buen método para las adolescentes, pero hay que explicarles cómo deben usarlo, qué pasa si es que se olvidan de tomar la pastilla, qué pasa si es que el parche se despega un poquito o si no me puse la inyección cuando me tocaba. También tenemos métodos de larga duración, como son la T de cobre, como son el implante subdérmico. Estos en realidad se recomiendan bastante en aquellas adolescentes que ya dieron a luz y recurren al control posparto y es necesario distanciar pues, su periodo intergenésico. Entonces en ellas es una buena solución estos métodos de larga duración, que pueden durar entre 10 años la T de cobre a 5 o 3 años los implantes. La parte de los métodos no hormonales, el método del ritmo, eso es un poquito difícil para ellas. Aprender sobre el método del ritmo, aprender sobre el método del billing es un poquito difícil. Entonces, si quisieran estos métodos, tendría que, pues bueno, sentarse con la adolescente, hacer un calendario y así ponerse ella cómoda con este método, que en realidad se complica un poco porque sobre todo las adolescentes de 10, 12 años, pequeñas, suelen cursar con irregularidades menstruales, ¿ya? Y por último también tenemos el método de emergencia, la píldora del día después, la anticoncepción de emergencia, que se debe utilizar solamente para esto, para una emergencia, se rompió el preservativo, me olvidé de la pastilla o incluso en una violación, pues tenemos los métodos de emergencia. Doctora, en el caso de los anticonceptivos, ¿tienen que ser prescritos por un galeno, por un médico necesariamente, o alguien puede ir, ojo, para aquellas jovencitas que nos están escuchando y que quieren poder tener una vida sexual plena, pero no quieren salir embarazadas, más allá de que debemos ser conscientes de la responsabilidad que ello implica? O sea, idealmente la adolescente debe tener una consulta con un médico especialista que hable claro con ella, que le indique sobre los beneficios, sobre los efectos secundarios que puedan tener los anticonceptivos. No estoy de acuerdo en que venga la adolescente y porque la amiga le dijo utiliza tal método, ya lo use. Siempre debe estar consensuado con un profesional de la salud. ¿Aplicarse algún anticonceptivo o método para evitar el embarazo, además de la píldora y de todas estas cosas, es muy costoso o es fácil acceder? Y me refiero tomando en consideración lo que bien decía el sociólogo, de que el problema está principalmente en los sectores más pobres y más preteridos, donde muchas veces la gente no tiene ni para comer. En realidad, los métodos anticonceptivos sí son accesibles para todas. También lo importante es que quiera acercarse al sitio donde le van a hablar claro y donde le van a explicar cómo utilizar el método. De lo que usted conoce en los hospitales de la red de salud pública, una adolescente o menor de edad puede acceder a la aplicación de la T de cobre o a explicación apropiada para que no se convierta en parte de estos índices del embarazo precoz en adolescentes? Sí hay acceso. En cuanto, por ejemplo, nosotros en el Hospital del IES tenemos campañas de salud sexual y reproductiva, también tenemos campañas del buen control prenatal en las adolescentes, estamos en la campaña certificándonos para la norma ESAMIN, que es el Hospital Amigo de la Madre y del Niño, para que no solo las adolescentes, sino en sí todas las madres sean bien atendidas y tengan un control prenatal adecuado durante su embarazo. Mi querido sociólogo, un poco para ir cerrando la entrevista, estos espacios son tan importantes, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Sin embargo, me comprometo a volver a invitarlos para seguir abordando y profundizando sobre estos temas que son vitales para la sociedad y para el país. ¿Por qué sí, a través de los hospitales de la red de salud pública se realizan estas campañas? ¿Por qué sí, incluso, y nosotros como adultos lo sabemos, el acceso a los anticonceptivos, porque son de venta libre, los índices de las menores
siguen en ascenso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones nos daría usted? ¿Qué debe hacer cada uno de los actores de la sociedad? Bien, yo creo que ahí efectivamente el sistema de salud público tiene una responsabilidad, pero también el sistema educativo, ¿no? Las familias tienen frente al Estado, su mayor cercanía es con el sistema educativo. Es con el sistema educativo, porque es su hijo el que está yendo a la escuela, su hijo regresa a la casa, le cuenta lo que sucedió en la escuela, lo malo, lo bueno, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema educativo debe aplicar de una vez por todas, no lo que antes se venía haciendo parches, solamente por periodos, sino una reforma curricular permanente donde se incluye la educación sexual, científica, abierta, responsable, ¿no es cierto?, en todos los niveles, ¿no? Hablo de Sierra, Costa y Oriente, colegios privados, fiscales, etcétera. Eso en este momento no existe, porque depende mucho de la posición ideológica del maestro muchas veces. ¿Ya? Si el maestro tiene prejuicios, si el maestro tiene vergüenza, si el maestro le educaron de tal manera, si el maestro tiene percepción conservadora sobre estas temáticas, no lo hace, o lo hace de una manera errónea, equivocada. Entonces, lo primero es trabajar con el sistema educativo, con maestros, maestras, de una manera intensiva. No importa si mejoramos esto en 1, 2 o 3 años, porque ahí está el problema de Ecuador, que pensamos que una política pública en beneficio de la autoridad nacional y local, debe tener resultados en 2, 3 meses, porque necesita la autoridad demostrar que está haciendo cambios. Pero no está pensando en el producto positivo de una política pública estable a lo largo de los años, como sí lo hicieron otros países que se han desarrollado en varios aspectos. Lo importante entonces, por ejemplo, en ese punto de incorporarlo en la malla curricular es empezar Exacto. ya. Empezar ya, no importa que nos demoremos, que veamos efectos 2, 3, 4, 5 años, no importa. Pero se reconoce que hubo una autoridad seria, responsable, que dijo, vamos a ir por este camino. No importa que el gobernante siguiente es el que se lleve los laureos del logro. No debería importar si tenemos la conciencia responsable. Debemos pensar en función de país. En función de país, tanto en esta problemática como en otras. Y lo segundo, yo creo que lo segundo, hay que conocer las experiencias no solamente que han dado resultado en Costa Rica, en Chile, en Uruguay, en Holanda, en Europa, las que suceden aquí mismo en Guayaquil, las que les estoy mencionando, que son experiencias pequeñas, pero demuestran que con oportunidades de un proyecto de vida disminuimos esta situación. El gobernante local y nacional debemos sentarnos a aprender. Como digo, no importa, nos demoramos 1 año aprendiendo, pero lo vamos a aplicar de mejor manera. Me parece muy bien, creo que se han dado ideas muy importantes, hemos abordado este tema, los comprometo a volver a invitarlos para nosotros también desde aquí, porque esta es una tarea que nos corresponde a todos, también a los medios de comunicación, a los comunicadores serios, tocar estos temas que son problemas palpitantes en donde está de por medio la salud física y emocional de nuestros hijos. Y como bien lo decía la doctora Tinoco, vean, vamos a gastar mucho menos en educación importante, como también lo decía el sociólogo, que lo que se gasta en atender el tema de tantas criaturas que vienen en condiciones inapropiadas, en niñas y adolescentes que no están preparadas ni física ni emocionalmente para ser madres. Invertiremos mucho menos, pero tendremos mejores resultados. Quiero agradecer a ambos profesionales, a la doctora Andrea Tinoco, ginecóloga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y al sociólogo Javier Gutiérrez, director de la misión Alianza Noruega en Ecuador. A ambos profesionales de gran valía que nos han dispensado de su tiempo y de sus conocimientos para poner a consideración de nuestra respetable audiencia este problema que nos atañe a todos y que es responsabilidad de todos en la sociedad, desde el Estado central, los gobiernos seccionales, las familias ecuatorianas, todos unidos a trabajar y a pensar en de qué manera podemos sumar esfuerzos para rescatar a nuestras niñas y adolescentes. Gracias nuevamente a ustedes y a ustedes por su tiempo y su preferencia. Sigan en la sintonía de WQ Radio, pues tenemos la mejor programación para ustedes. Si Dios lo permite, conmigo será hasta el día de mañana. Un fuerte abrazo. Gracias.
En WQ